Esta es la presentación, como les decía, que tengo preparada para hoy. El título que le dimos es Reactívate vía innovación, justamente pensando en que hay muchos negocios, la gran mayoría, salvo contadas excepciones, han visto o disminuidas sus ventas o algunos casos más críticos no están funcionando, salvo contadas excepciones, quizás en algunos rubros muy particulares. A algunos les ha ido mejor. De hecho, yo tengo una consultora y tenemos una cartera de clientes más o menos grande, entonces de repente uno ve bastantes casos y tengo un par de clientes sí que efectivamente me dicen que ha mejorado la situación, pero digamos que es algo bastante excepcional y en la mayoría de los casos, me incluyo, porque igual tengo negocio, la verdad que a todos nos han bajado las ventas, insisto, algunos más, algunos menos. En ese sentido, ahí está un poco el que quiera ver esta presentación, se las voy a pasar después, ahí está un poco mi formación y también un poco lo que yo he hecho en lo principal y creo que lo más importante y atingente a esta charla, tengo bastante especialización en temas de innovación y además yo soy empresario, o sea, de hecho a lo que me dedico en la mayoría del tiempo es a gestionar los negocios que tengo y la verdad que no les vengo a contar el cuento de la innovación desde el punto de vista de quién no lo ha hecho o de quién no lo ha podido valorar en la práctica, sino que yo tengo un par de empresas, sobre todo Sonuslan, que es una empresa de tecnología, que se creó desde un modelo de negocio bastante innovador y que la verdad que eso nos ha permitido crecer más rápido, diferenciarnos, generar mejores ventas, tener mejores márgenes de utilidad, es decir, una serie de ventajas que de hecho les voy a mostrar a continuación también. En ese sentido, simplemente destacar que yo en la práctica he visto que esto funciona, o sea, no es algo que uno diga como de manera retórica o teóricamente, o yo creo que funciona, sino que yo he podido comprobar que en la práctica una empresa que tiene un modelo de innovación más potente que otra probablemente, sí normalmente le va mejor. En ese sentido también, y yo normalmente cuando hablo de innovación y cuando hago alguna charla de innovación, me gusta siempre aclarar primero algunos conceptos o de repente algunas cosas que de repente se dan por sentado. Hoy día, y bueno, en realidad hace algunos años ya, en cierta forma el emprendimiento se ha visto como algo más que está más de moda, los emprendedores somos mejor percibidos, de hecho, si tú ves el monitor global de emprendimiento, sobre el 70% de la población chilena considera que ser emprendedor es algo bueno, algo positivo. Sin embargo, también de repente uno ve y se comunica, yo diría, de manera equivocada y se tiende a presentar el emprendimiento y la innovación como algo que en cierta forma fuera de la mano o también que la mayoría de los emprendimientos o que en Chile existieran muchos emprendimientos que son innovadores, ¿ya? Eso en lo particular es algo que está completamente errado, ¿ya? Y en este sentido a mí igual me gusta hablar desde los datos, no me gusta, hay cosas en las que uno puede opinar y donde es propio tener una opinión personal que quizás es más subjetiva, pero en temas de emprendimiento e innovación hay datos, de hecho hay información disponible, ¿ya? Si uno quiere hablar de emprendimiento, por ejemplo, está el Monitor Global de Emprendimiento, que es un estudio bastante acabado, muy serio, con información además muy actualizada. Y cuando vamos a hablar de innovación en Chile, en lo particular, Chile tiene un Sistema Nacional de Innovación y el instrumento que tiene para medir es la Encuesta Nacional de Innovación. Y esa encuesta tiene datos y te entrega, por ejemplo, un diagnóstico de qué porcentaje de las empresas chilenas están innovando. Y el dato duro, si tú sacas las grandes empresas, es que entre las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas en Chile solamente el 8% innova, ¿ya? O sea, es un dato bastante bajo y en realidad en la mayoría de los casos en Chile lo que tenemos son emprendimientos que no son innovadores, ¿ya? O sea, esa es la realidad, es que en general innovamos bastante poco y eso es algo que debiéramos resolver. Y lo otro, y simplemente ahí quería hacer como esta introducción respecto de que no tenemos que pensar que somos un país súper innovador en cuanto a nuestras empresas, porque no lo somos, pero eso nos da, aquí uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, y el vaso medio lleno siempre es que ahí tenemos una oportunidad de
que los micro y pequeños empresarios, y medianos también, empecemos a incorporar la innovación en más medida, y eso nos va a dar como resultado una serie de ventajas que es un poco lo que les quiero contar a continuación. De hecho, cuando a ti te dicen, oye, mira, tú debieras hacer algo, la innovación siempre tiene costo, ¿eh? La innovación tiene un costo, de repente no es tan alto en temas económicos. Andrea bien decía en la introducción que no necesariamente tenemos que innovar en el producto, después voy a ahondar en eso. Innovar en el producto es más caro y uno puede innovar alrededor del producto, justamente en temas de distribución, logística, marketing, en procesos también. Pero lo más importante, si esto va a tener un costo, ya sea económico, de energía y otros asociados, yo como emprendedor lo primero que me voy a tener que preguntar es por qué lo voy a hacer. Es decir, ¿qué gano con esto? Esto es igual que cuando a ti te invitan a una, por ejemplo, esta capacitación, esta charla, en lo personal yo también me capacito mucho, asisto a charlas regularmente, y si la charla no me está agregando ningún valor, no me está generando alguna ventaja, prácticamente rápidamente me voy a ir de eso. Entonces, yo lo primero que necesito saber muchas veces es, si me dicen, oye, tienes que incorporar la innovación, bueno, veamos por qué. Y aquí les traje varias cosas. Lo primero, y es la lámina que están viendo a continuación, que dice competencia y destrucción de valor, es que mientras más competencia tenemos y menos nos diferenciamos, eso nos lleva a que se generen modelos de hipercompetitividad, y lo que sucede simplemente es que la única forma que nos va quedando al final es competir por precio, ¿ya? Esto a mí me gusta ejemplificarlo, y pueden haber muchas formas más de ejemplificarlo, pero por ejemplo, cuando se crea una nueva población, una nueva villa, como queramos llamarlo, un nuevo lugar residencial donde hay casas, normalmente hay personas que se compran una casa esquina y colocan en ese lugar un mini market que normalmente tiene vinculado una panadería. Y cuando hay solamente uno, uno puede ver que a ese negocio le va muy bien, porque existe un mercado. Cuando hablamos de mercado hablamos de una cantidad de personas. Existe un mercado de personas a las que uno está llegando, y ese mercado de personas hace que el negocio sea interesante, porque yo no estoy compitiendo con nadie más, y por tanto puedo tener un buen margen de utilidad sobre mis costos, que es lo que cualquier negocio le interesaría, cualquier empresa le interesa. Sin embargo, al poco tiempo, y esto pasa siempre, va a llegar y alguien se va a instalar con un negocio más o menos parecido, prácticamente igual. Y después de ese probablemente también va a haber un tercero. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta cantidad de gente, este lugar residencial, no mágicamente van a aparecer más personas, sino que simplemente el mercado, esta cantidad de personas, se va a dividir ya no en este solo negocio que había, sino que hay un segundo negocio y un tercero. Y probablemente puede que incluso se sume un cuarto, un quinto, etcétera. Y a ese fenómeno se le llama destrucción de valor. ¿Por qué? Porque como estos negocios normalmente están haciendo todos lo mismo, finalmente eso lleva, y esto aplica para cualquier tipo de sector productivo, para cualquier industria, van a terminar necesariamente compitiendo por precio, ¿ya? El único que gana cuando uno compite por precios son los clientes. Aquí no se trata obviamente de que los clientes no ganen igual, ni que sea una guerra entre las empresas y los clientes, pero finalmente tampoco se trata de que nosotros terminamos compitiendo por quién cobra más barato, ¿ya? Eso finalmente es una receta para probablemente terminar quebrando con el negocio, o simplemente con esto que pasa, que lo que uno dice, que uno de repente simplemente se da vuelta con el negocio, en términos de que apenas cubres tus costos, pero la rentabilidad que tienes es muy poca. Entonces, la primera cosa que me podría aportar la innovación es no caer en esta trampa de la competencia y destrucción de valor, y poder probablemente generar una propuesta de valor distinta y permanentemente diferenciarme. Ya más adelante vamos a ir viendo también cómo hacemos eso, ¿ya? También la innovación me puede llevar a poder lograr una mayor diferenciación, agregación de valor, y sobre todo, y esto a mí es una de las cosas que más me gusta de la innovación, es que cuando tú fijas precio,
Los precios se fijan primero. ¿A qué me refiero con fijación de precios? Me refiero a la política que tú vas a tener para colocarle un determinado valor a un determinado producto, no al valor en sí de un producto individual, sino que lo que se llama política de fijación de precios, que tiene que ver con la estrategia, cuál fue el razonamiento que tú hiciste para colocarle un precio a un determinado producto. Y eso normalmente se hace, primero siempre tengo que considerar mis costos, es decir, no puedo fijar los precios por debajo de lo que a mí me costó vender y siempre tengo que tener un margen de utilidad, de lo contrario, obviamente no voy a estar ganando nada. Pero después de eso, otra cosa que normalmente hay que ver es la competencia, es decir, hay bandas de precios que están más o menos fijadas por la competencia cuando estamos o cuando nuestro emprendimiento hace cosas bastante parecidas al de al lado. Es decir, yo no me puedo escapar mucho con los precios, no puedo subir mucho y estoy más o menos regulado por lo que cobra el de al lado. Distinto a cuando yo soy una empresa innovadora y tengo una solución que es distinta, que le soluciona a mis clientes el problema de manera distinta y tengo una receta que otros no tienen, lo que ocurre es que yo podría generar o fijar mis precios de una manera desagregada de mis costos y mucho más vinculada a una estrategia de fijación de precios por valor percibido. Es decir, voy a poder cobrar muy por encima de mis costos, por tanto tener márgenes de utilidad muchísimo más altos, y mis clientes van a seguir percibiendo mi solución como algo interesante y van a pagar por eso felices igual. ¿Ya? Eso no va a ocurrir si yo no soy una empresa innovadora, entonces ahí tendría un segundo punto por lo que la innovación podría ser interesante. Un tercer aspecto, ya que no quise tampoco dejarlo fuera, no lo considero de los más importantes y ojo, probablemente me estoy quedando con un montón de cosas más en el tintero que podrían ser interesantes respecto de que innovar. Traje solamente algunas cosas para simplemente entusiasmarlos con que deseen incorporar la innovación en su empresa. Desde el punto de vista, y de algo en lo que yo trabajo bastante también, que es el apalancamiento de financiamiento, sobre todo apalancamiento de financiamiento público, llámese postulación, por ejemplo, a diferentes fondos de financiamiento, especialmente, por ejemplo, de instituciones de Corfo, como Corfo. Por ejemplo, la gerencia de innovación de Corfo financia exclusivamente o casi exclusivamente emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento. Y en general, si tú tienes un modelo de negocios innovador y eres una empresa innovadora, se te va a hacer mucho más fácil levantar financiamiento porque la apuesta en general del gobierno chileno es a negocios cada vez más sofisticados, más basados en la innovación y también más diferenciados. Y por último, y este sí que en el fondo es la parte que a mí más me gusta de lo que genera la innovación, existe un concepto que se llama agilidad estratégica, que fue desarrollado y lo pueden googlear un poco para entender un poco más y también quizás de a poco irlo trabajando e incorporando, que se llama agilidad estratégica, que es de un experto que se llama Alejandro Ruelas Gossi, y que es entendido como la capacidad que tiene una empresa para tanto identificar rápidamente oportunidades y problemas que puedan surgir en el entorno y reaccionar tanto de manera rápida como asertiva con soluciones o con la forma de capturar esas oportunidades. Esto es decir que finalmente la innovación genera capacidades en la empresa que le permiten adelantarse a condiciones adversas o favorables del entorno. Es decir, la agilidad estratégica y la innovación serían algo altamente deseable, sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora, porque finalmente es lo que te va a permitir reconvertirte, reaccionar rápido y finalmente esquivar en cierta forma una situación más compleja. Eso respecto de lo que puede ser como les decía, el
¿por qué sería beneficioso innovar? Insisto en que a mí me parecería absurdo no abordar esa parte primero respecto de que yo primero como emprendedor y ustedes que están viendo esta charla, si no están tan familiarizados con la innovación y simplemente la habían visto como algo que te decían, oye, no, pero es que mira, tú tienes que innovar y tú tienes que innovar es prácticamente no, lo tienes que hacer porque sí. La verdad que hacer las cosas porque sí funcionan bastante poco. Lo que funciona simplemente como normalmente como receta es que yo entiendo primero el por qué me sirve y después de eso, como ya entiendo el por qué me sirve, yo digo, ok, lo voy a hacer porque voy a tener X beneficios. De lo contrario, la verdad que lo más probable es que esta charla terminaría simplemente como algo entendí un poco lo que es la innovación, pero no sé si lo voy a incorporar porque no sé si a mí me sirve, ¿ya? Y lo segundo, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedo interrumpir? Sabes que se escucha un ruido de fondo, no sé si es tu micrófono, pero cuando tú hablas se escucha un ruido feo. ¿Se escucha mejor? Ahora sí, sí. Perfecto, que de Gracias. repente se me acopla el micrófono porque tengo un micrófono externo y si yo no me doy cuenta, entonces si me avisan cuando pase, lo conecto y desconecto, se arregla inmediatamente. Ok. Perfecto, sigo entonces. Bueno, lo segundo que como quería decir, o sea, primero aclarar por qué la innovación es importante y es deseable y espero haberlos dejado más o menos entusiasmados respecto de ok, la innovación es buena, entendible, yo soy un fanático de la innovación y creo que sirve para absolutamente todo, incluso tiene otras aplicaciones como puede ser la innovación social, donde yo creo que es la receta mágica en realidad para poder resolver incluso problemas de la sociedad civil, pero eso es como para dejarlo para otro tema, acá estamos enfocados en lo que se llama innovación empresarial. Y lo segundo es que yo no puedo incorporar ni desarrollar en mi empresa algo que todavía no comprendo totalmente. Es decir, tengo que irme a la base, como cuando uno quiere partir y aprender de cualquier cosa, de la disciplina que sea, uno lo primero que tiene que hacer es entender los conceptos básicos, ¿ya? Y eso es un poco lo que los vamos a revisar ahora. Por favor, nadie se desconecte ni crea que lo voy a latear con una charla filosófica de lo que es la innovación de 2 horas, sino que simplemente voy a aclarar algunos conceptos y después vamos a pasar a cosas bastante más aplicadas y casos también, así que para que nadie se desconecte ni se asuste de que ahora viene la parte fome de la charla, para nada. O espero que no sea así, pero insisto que primero necesitamos incorporar algunos conceptos para entender bien la innovación desde la base y después se nos va haciendo de manera natural, después de que la entendemos vamos a ir diciendo, oye, ok, esto aplica de esta manera a mi negocio. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden ir dejando en los comentarios. En algún minuto voy a mirar igual el chat para poder responder y otras preguntas, como les decía, las voy a responder al final de la charla, si es que sobre todo si tienen preguntas más específicas, por ejemplo, respecto a su empresa. No sé si tienen la duda de, mira, yo tengo una empresa de tal cosa, ¿cómo se te ocurre que podría innovar? Probablemente también quizás les puedo dar alguna idea en esa línea. Lo primero es que la innovación, como dice acá, bueno, una cosa importante igual, aclarar que muchas veces uno busca cualquier definición de cualquier cosa y como que googlea y a veces las definiciones no necesariamente son las más correctas. Para el que quiera ahondar un poco en temas de innovación, existe un documento que se llama Manual de Oslo, que aquí está el nombre en la presentación, que en su tercera versión incorpora las definiciones más actualizadas de lo que se entiende como innovación a nivel mundial, esto no solamente de Chile, y por tanto si uno quisiera buscar conceptos vinculados a la innovación y desarrollarse más en esa línea, lo primero que debiera consultar es este documento. Y por lo mismo, la definición que yo les traje es la definición que hace el Manual de Oslo de la innovación, que es simplemente la introducción de ciertas mejoras a nivel de producto o servicio, pero también que pueden ser de procesos, a nivel de comercialización o a nivel de modelos organizativos. Es decir, yo puedo innovar en varias áreas de la empresa, no necesariamente, como decía Andrea al principio, en el producto, y donde
en el producto siendo probablemente la innovación más difícil de desarrollar. De hecho, ahora voy a ir con las categorías y ahí van a entender un poco más a qué me refiero con que innovar en el producto probablemente es un poco más complejo que innovar en otras áreas, ¿ya? Respecto de eso, ya entendiendo la definición de innovación como la incorporación de algún grado de mejora, ojo con el concepto igual de algún grado de mejora. A veces también creemos que la innovación, o sea, que si algo no es único a nivel mundial, no es innovación. Para nada. De hecho, si ustedes revisan el manual de Oslo y se van a algunas páginas donde ahonda un poco más respecto de algunos conceptos de innovación, habla de la innovación por estadios, es decir, como por peldaños. Y si lo pensamos así, el primer peldaño de innovación que establece el manual de Oslo, es decir, por el cual podríamos partir si lo queremos ver de alguna manera, si yo soy una empresa que nunca ha innovado con un modelo de negocio absolutamente tradicional, yo no sería, digamos, absurdo pensar que me voy a poder pegar el salto inmediatamente a desarrollar cosas extremadamente innovadoras. Pero el manual de Oslo dice, el primer estadio de la innovación es simplemente algo que sea novedoso para mi empresa. Es decir, podría partir por ahí, por algo que quizá ni siquiera es nuevo para mis competidores, pero quizás va a significar que yo voy a nivelar con ellos porque yo en realidad estaba atrás incluso de lo que estaban haciendo, lo que se estaba haciendo en mi industria, de mi sector productivo de referencia, y simplemente con eso yo voy a ir innovando, y después yo podría ir innovando quizá a nivel de mi región, quizá incorporando una innovación a nivel nacional, hasta llegar al estadio más alto que tiene que ver cuando ya yo estoy desarrollando innovaciones, por ejemplo, tecnológicas en alguna industria donde yo incluso podría acceder a generar una patente de innovación, ¿ya? Una patente de innovación significa que yo creé un nuevo producto, proceso o método que a nivel mundial he probado como novedoso e incluso logré registrarlo, es decir, se reconoce que a nivel mundial lo que yo generé es una innovación. Ese sería como el último estadio, pero insisto que no hay que obsesionarse con llegar a eso porque muchas veces para mi tipo de empresa no es necesario, pero sí puedo incorporar la innovación tanto en otras áreas de la empresa como a niveles probablemente más bajos, pero que sin duda igualmente van a ser bastante valiosos, o sea, igual me van a generar buenos resultados. Respecto de los tipos de innovación, existen varias categorizaciones. Yo hoy día particularmente voy a hablar de dos. Voy a hablar de la más general, que es la que habla de la innovación en cuatro áreas de la empresa. Y lo primero es la innovación de producto, que es simplemente cuando yo mejoro las características del producto. Una cosa importante y que no había mencionado y que de repente se convierte en un error recurrente cuando uno quiere innovar, es que muchas veces la innovación, y esto no solamente lo comento a innovación de procesos, sino que en general en todos los tipos de innovación y a todos los niveles, es que a veces la innovación es entendida simplemente como la diferenciación, es decir, que simplemente yo, por estar haciendo algo distinto, diferente, podría estar innovando. Y la verdad que la diferenciación, lo diferente, lo novedoso incluso, es solamente una parte de la innovación. El segundo elemento, y no menos importante, es que una innovación debe agregar valor. Es decir, una innovación debe ser percibida por nuestro cliente, no por nosotros, y ahí está la clave, por nuestro cliente como algo que mejoró, por ejemplo, la experiencia de usos, o algo le hiciste más fácil a tu cliente. O sea, ¿a qué me refiero? No se trata, por ejemplo, de pintar el producto de otro color e inmediatamente decir que es innovador. Si ese otro color no le agregó valor a mi cliente, no estaríamos hablando de una innovación. Es decir, tiene que tener una utilidad. De hecho, hay otras definiciones de la innovación que hablan de que tiene que agregar valor o que tiene que tener algún tipo de aplicación
industrial. O sea, tiene que servir para algo esa diferenciación que yo generé, ¿ya? Aquí simplemente les ponía la imagen de la muñequita, que en el fondo voy cambiando el producto y lo voy haciendo cada vez más pequeño, pero si lo queremos llevar a un ejemplo de algo que efectivamente pueda ser una innovación en lo real, hay un proyecto que alguna vez a mí me gustó mucho, en el que trabajamos a nivel de consultoría con unos colegas, fue el convertir eh, unos paquetes de artesanía. Detectamos un problema en la artesanía en respecto de que se vendía como souvenir al, a turistas, en que cuando un turista tiene que viajar, sobre todo los que tienen que hacer vuelos internacionales, siempre van muy preocupados del espacio de equipaje que tienen, o sea, me refiero a que no pueden meter piezas muy grandes, y adicionalmente hay un segundo elemento, es que el sobre equipaje, el peso, se cobra muy caro. Entonces, estábamos trabajando con una comunidad que producía artesanía, y el problema que tenían era que la artesanía que producían era muy grande, entonces era muy complejo para poder llevarla. Y llegamos a un producto, o en realidad una línea de producto, una colección, que fue simplemente convertir lo mismo que ellos hacían, pero en unas piezas tamaño miniatura. Y eso permitía que las personas, los turistas, pudieran comprarlo y pudieran llevárselo en el equipaje sin generar sobreequipaje y sin que les generara a ellos un problema. A eso me refiero con que ahí tú estás haciendo una adaptación del producto, estás transformando las características del producto, pero además no lo estás haciendo porque sí, sino que lo estás haciendo para agregar valor a tu cliente. Eso sería un ejemplo de innovación de producto, y podrían, insisto, haber muchos más, y de hecho, terminando las categorizaciones, vamos a ver también algunos casos de innovación chilenos y también algunos internacionales. También existe, y esta es la segunda categoría de la primera categorización que les traigo, la innovación de proceso, ¿ya? La innovación de proceso es simplemente la mejora de algún proceso productivo o de distribución que yo esté generando en mi empresa. Es decir, puede que yo esté vendiendo el mismo producto, sin embargo, yo estoy generando una innovación, por ejemplo, en cómo lo voy a entregar, ya que estoy mejorando, por ejemplo, los tiempos de entrega, porque eso podría ser una agregación de valor para el cliente. Insisto en que no se olviden del tema de que esto le tiene que mejorar la vida a alguien, ¿ya? O, por ejemplo, una mejora de proceso también podría ser algo que me haga ser más eficaz, eficiente, ahorrar costos. Y, por ejemplo, en términos de innovación, todo lo que yo pudiera incorporar en mejoras de gestión de mi negocio, ya sea mediante un software, por ejemplo, de contabilidad o de gestión de inventario, o que me permita un CRM que te permita relacionarte mejor con los clientes, independiente de que el producto que yo estoy vendiendo quizá no es innovador. Todo eso se considera una innovación en la medida que es una mejora de proceso. Un ejemplo también igualmente respecto de esto, todo lo que es, por ejemplo, entrega de comida vía delivery, cuando ya yo incorporo, por ejemplo, un Pedidos Ya, un Rappi o un sistema de reparto propio, en el fondo, que optimiza la distribución, eso podría ser ya calificado como una innovación, como una mejora de proceso. Después tengo también la innovación que se conoce como de métodos de marketing o también de comercialización, ¿ya? Donde aquí, y esta declaro que probablemente es la que personalmente a mí más me gusta, y creo que es donde más se pueden hacer cosas. Aquí en realidad estoy simplemente emitiendo una opinión personal, y aquí alguien puede discrepar, y la verdad que no tengo ningún dato para apoyar, es simplemente una aseveración mía, pero de verdad que también porque me gusta mucho el marketing a mí en lo particular, pero creo que en esto sí que se puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque tengo muchas posibilidades respecto, por ejemplo, y en una cosa que se innova mucho en métodos de marketing, es en el packing, en el empaque, en el envase. Me gusta porque simplemente la inversión que yo tengo que hacer para hacer una transformación relevante y tener un impacto
impacto inmediato probablemente en mis ventas, es decir, en aumentar en las ventas, porque la percepción de mi producto al tener un envase mejor y diferenciado probablemente va inmediatamente a tener un impacto en que lo van a comprar más, hace que sea una innovación mucho más inmediata desde el punto de vista de que yo voy a tener resultados económicos más rápido que en otras categorías de innovación o cosas que yo puedo innovar. En las innovaciones de comercialización también, por ejemplo, yo puedo cambiar la forma en que estoy vendiendo mi producto. Todo lo que está ocurriendo hoy día con la transformación digital y la incorporación por parte de muchas empresas de sistemas de e-commerce. Es decir, el que yo hoy día incorpore a mi empresa una plataforma para poder vender mis productos y servicios online cuando antes no lo hacía, estaríamos hablando inmediatamente de una innovación de marketing porque yo estoy cambiando la forma en que estoy vendiendo. Y de hecho eso, como les decía, es algo que todas las empresas hoy día están queriendo hacer porque con la pandemia actual el e-commerce ya venía creciendo. Si de hecho, si ustedes ven datos de e-commerce anterior al coronavirus, ya teníamos una tasa de crecimiento en Latinoamérica sostenida del 30%, es decir, todos los años era un mercado que crecía al 30%. Ahora ya eso se disparó y estamos hablando de que los últimos datos dicen que el comercio, digamos, físico disminuyó muchísimo y el e-commerce simplemente explotó. Entonces, algo que debiéramos tener incorporado. E insisto que aquí en innovaciones de métodos de marketing se pueden hacer un montón de cosas para vender de manera distinta un mismo producto y las posibilidades son muchísimas. Posterior a que les muestre también los casos de innovación, ya vamos a llegar a la parte que probablemente va a ser la de mayor agregación de valor de este seminario y que es donde les voy a contar algunas herramientas y algunas formas en que ustedes pueden hacer esto para los que estén pensando en irse. No, va a ser al final obviamente para mantenerlos eh, en, eh, con la incertidumbre y también entusiasmados y que se queden conectados. Respecto de esta categoría de la innovación, la última que normalmente se analiza es la innovación en métodos organizacionales y esta tiene que ver principalmente con la estructura organizacional de mi empresa y aquí caben también todas las innovaciones que yo pueda generar a nivel de gestión de recursos humanos de mi empresa y la mejora constante, por ejemplo, el entrenamiento de esos recursos humanos, pero también tiene que ver con algo que está ocurriendo bastante hoy día, por ejemplo, con toda la reorganización que están generando muchísimas empresas a reconvertirse al teletrabajo. ¿Ya? El teletrabajo, de hecho, puede ser considerado una innovación también de método organizacional porque cambia la forma en que estaba funcionando mi empresa. También puede ser el que yo cambie, por ejemplo, y es algo que es muy interesante de hacer, cambie la estructura que yo tenía en términos de medir el trabajo, por ejemplo, de las personas, de mis colaboradores, de una jornada laboral, simplemente de que tengan que cumplir con las famosas 8 horas, a simplemente llevar todo, y que es lo que personalmente a mí me gustaría que ocurriera en todas las empresas, porque es lo más óptimo de hacer, y que es simplemente llevar todo a resultados, es decir, cumplamos con X tarea, da lo mismo el tiempo que nos tome, sea más o sea menos, y si nos toma menos, mejor todavía. Pero eso daría un pie a que seamos todos cada vez más productivos, más que simplemente estemos cumpliendo una jornada por hora. Eso también tiene que ver con lo que puede denominarse una innovación de método organizacional, ¿ya? Y otra clasificación, que es la segunda que quería mostrarles, que también es bien interesante, y acá también para los que quieran ahondar un poco más en temas de innovación, hay un experto internacional, apellido Schumpeter, que
en realidad es una eminencia en temas de innovación, es antiguo, pero todavía sigue bien vigente. Y él acuña varios conceptos, de hecho el concepto que les mostré antes también el de destrucción de valor, en el fondo tiene sus cimientos también en bastante de lo que él ha planteado, y principalmente él acuña una categorías de innovación dividiéndolas en innovación incremental, y también él dice que existe la innovación radical, ¿ya? La innovación incremental es simplemente una innovación, y aquí está mejor ejemplificado, el ejemplo acá del celular cada vez más chiquitito, del teléfono cada vez más chiquitito, ahí estamos hablando de innovación incremental. ¿Por qué? Porque simplemente estamos trabajando con el mismo producto y estamos cambiando, pero no de manera radical, sus características. Es decir, tenemos el mismo producto y estamos mejorando cada vez más sus características. De hecho, este ejemplo viene de la época para los que son más jóvenes, quizás no lo recuerdan, pero yo tengo 36 años y probablemente hay hartos que tienen una edad parecida a la mía. No sé si se recuerdan cuando los teléfonos, había como una competencia por las empresas de quién hacía el teléfono más pequeño. Y recuerdo que algunas veces terminamos con celulares cada vez más chiquititos, y era como el más top era el que tenía el celular en algún momento cada vez más chiquitito, ¿ya? Pero eran celulares que no tenían características muy distintas en funcionalidad unos de otros, simplemente buscaban hacer cada vez los chips y los componentes más chicos para llegar a un teléfono más pequeño. Sin embargo, y ahí estaría, por ejemplo, lo que podría ser catalogado como innovación radical, y es que la innovación radical es la que transforma un paradigma completo de una industria, y en el caso de la telefonía celular fue este cambio que se produjo cuando Apple lanzó el primer iPhone y cambiamos de teléfono a teléfono inteligente, y el teléfono inteligente ya no es un teléfono, estamos hablando de computadores compactos. Entonces, eso es una innovación radical. Y Schumpeter, este experto internacional, indicaba además de que cuando se producen estos grandes cambios de tecnología, y esto es muy interesante para la generación de nuevos negocios innovadores, por eso lo comento, Schumpeter dice que cuando se producen estos grandes cambios tecnológicos, se produce también lo que se llama destrucción creativa. Y la destrucción creativa es que por esta innovación, producto de la creatividad, va a haber un montón de empresas, de organizaciones, que no van a ser capaces de adaptarse a este cambio y van a morir. Y van a haber otras, se van a generar nuevas oportunidades en el desarrollo de empresas que van a nacer al alero del nuevo paradigma tecnológico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el disco de celular perdón, el disco que ocupábamos antes para canciones, y también el que se ocupaba para almacenar y que colocábamos en los computadores, hoy día está prácticamente obsoleto. ¿Qué tecnología fue la que lo dejó obsoleto? Las memorias flash de pendrive, las memorias de estado sólido, que hoy día además son las que se ocupan de los computadores. A eso me refiero, que cuando aparece una nueva tecnología que es radicalmente superior a la anterior y que transforma el paradigma, todas las empresas que producían antes estos otros discos, simplemente si no se adaptan, y ahí viene de nuevo el concepto de agilidad estratégica, es decir, las empresas que tienen más agilidad estratégica son las que van a poder adaptarse más rápido, las que no se adaptan simplemente van a morir. Sin embargo, eso permite que muchas otras empresas, cuando se producen estas crisis, puedan efectivamente tomar posición, una posición ventajosa, que quizás antes de que se produjeran estos cambios no hubieran tenido ninguna posibilidad de.
Y eso también tiene que ver con el concepto más básico aún de que cuando hay grandes crisis, como lo que está pasando hoy día con el coronavirus, e insisto con el tema de verle a veces el vaso medio lleno a la situación, cuando estamos en un entorno donde hay bienestar constante y no hay grandes cambios, los grandes actores, las grandes empresas principalmente, si lo llevamos a lo que es el mundo empresarial, están posicionadas capturando prácticamente casi todas las oportunidades. Sin embargo, las primeras que se retraen, Mejor dice, tiene que ser. las primeras que se retraen cuando hay situaciones de crisis son las grandes empresas. Es decir, se asustan, sus asesores les dicen, oye, no, mira, que la verdad que no es el momento, por ejemplo, para invertir, para desarrollar nuevos negocios, y esas oportunidades que antes, en una situación normal, no eran accesibles para micro, pequeñas empresas o nuevos emprendedores, quedan disponibles. Entonces, esa es una de las cosas interesantes, tanto de la innovación, porque te permite capturar esas oportunidades, como también es una de las cosas positivas que ocurre cuando hay, sobre todo, grandes crisis, y eso es algo que está ocurriendo ahora. O sea, de hecho, hoy día no es el momento, si yo soy un pequeño emprendedor, de esconderme y asustarme y quedarme ahí hasta que pase la crisis. La verdad, hoy día, este momento es un momento de grandes oportunidades que yo debiera capturar vía innovación. Lo que sí, yo debiera en estas oportunidades ser extremadamente cuidadoso de hacer todo lo mejor posible. Sí es el momento de emprender de manera más planificada, de controlar mejor aún los riesgos, pero es un muy buen momento también para emprender, sobre todo desde la innovación. Bueno, habiendo visto las categorías y un poco, probablemente ya hemos entendido un poco de qué se trata la innovación, de qué hablamos cuando hablamos de innovación y en qué más o menos se puede innovar, y de a poco ustedes están haciendo una idea también de cómo van a incorporar esto en sus empresas. Ahora vamos a hablar de algunos casos de innovación para hacerlo un poco más patente, de decir, ok, mira, esta empresa está innovando en tal cosa, y un poco también ver que las empresas innovadoras, efectivamente, la innovación paga, en el sentido de que la innovación te permite posicionarte como una empresa de referencia en tu industria, y muchas veces los modelos de innovación te permiten también internacionalizarte y crear lo que se llaman emprendimientos de alto impacto. El primero que les traigo, que es una empresa bastante conocida, me imagino que la gran mayoría o algunos de ustedes ya la conocerán, es una empresa que se llama Algramo, ¿ya? Que es una empresa que nació en Santiago, hoy día de hecho está en todo el país y también ha logrado internacionalizar su modelo. Y de aquí también quiero un poco al analizar estos casos, es también voy a ir generando el vínculo con la siguiente parte de la parte final, que tiene que ver con la parte donde les voy a mostrar algunas herramientas o cómo yo puedo generar estas innovaciones, como tanto cómo puedo innovar en mi empresa, como también cómo puedo armar una empresa que sea en su esencia innovadora, es decir, que tenga un modelo de emprendimiento innovador de alto impacto. Y el gramo parte desde la base del análisis de un problema. Hoy día Algramo tiene una serie de servicios. Yo la verdad que aquí me voy a centrar simplemente de lo que he logrado recabar respecto del caso de innovación y la información que hay disponible respecto de como lo más emblemático de cómo partió esta empresa. Esta empresa parte por un grupo de emprendedores que quería generar alguna solución de innovación social para ir en ayuda de las familias más vulnerables en Chile, pero no lo hicieron solamente en el discurso, sino que lo que hicieron fue, ellos se fueron a vivir a las poblaciones, a ver cómo vivían las personas que tenían un presupuesto, por ejemplo, de 60.000 pesos para pasar el mes. Porque no se trata de repente de verlo desde afuera, sino que la innovación también funciona tiene que funcionar también desde la empatía, o sea, es decir, yo tengo que ser capaz de entender quién es mi cliente y qué dolor tiene para poder desarrollar una solución. Entonces ellos hicieron algo bastante extremo, se fueron a vivir tal como esta familia.
Y, y ojo, también, y esto es súper importante, no se fueron con ninguna idea preconcebida respecto de qué es lo que iban a hacer, sino que simplemente se fueron a observar, Observar. ver qué problemas habían y de acuerdo a eso, después empezaron a ver, de acuerdo a las capacidades que tenían, dónde podían innovar resolviendo estos problemas. Y el principal problema que detectaron, y que fue bien interesante, digamos, y ahí es donde viene el modelo de innovación de ellos, es que para muchos de nosotros puede, puede ser muy accesible, por ejemplo, ir al supermercado y comprarse un kilo de arroz, ¿ya? Porque para uno puede ser accesible el precio y en realidad uno no se fija mucho en eso. Compra, metas al carro el kilo nomás. Pero cuando tú tenías un presupuesto ínfimo para poder llegar a fin de mes, para estas personas ellos se dieron cuenta que no era viable, no eran viables estos formatos que ya venían como preconcebidos por la industria, donde tenías que comprar un kilo, donde tenías que comprar 2 kilos, donde tenías que comprar 5 kilos. No, porque esta persona no tenía el presupuesto para poder hacerlo. Y se dieron cuenta analizando, porque la innovación también tiene mucho de estudio, de análisis de datos, de lo que se llama emprendimiento intencionado. Es decir, no es un emprendimiento porque sí, sino que yo analizo la situación y desde ahí puedo innovar, ¿ya? Ellos también se dieron cuenta de un segundo problema, que el precio final de los productos estaba muy influenciado por la gran cantidad de intermediarios que había en el proceso. Es decir, de que teníamos el productor, voy a seguir con el caso del arroz, del productor de arroz para que llegáramos al almacenero de barrio, que es donde compraban estas personas. Había muchos intermediarios y obviamente, y eso es normal, cada intermediario tiene que ponerle un margen de utilidad a la reventa del producto. Eso tiene toda la lógica. Entonces, esta empresa, Algramo, decidió hacerse cargo de estos dos factores. Uno, se les ocurrió que no era necesario tener que vender necesariamente por un kilo, que finalmente, y eso es lo otro que tiene la innovación se trata también de romper paradigmas, es decir, de que porque algo se hacía así siempre, no significa que eso esté bien y que además eso es inmutable y no se puede cambiar. Por el contrario, hay muchas cosas que se han hecho siempre mal, ¿ya? O que simplemente se pueden hacer mejor. Y ahí está un poco el atreverse a simplemente de repente ir cambiando los modelos. Entonces lo que hicieron ellos es, si se vendía por un kilo, no, ya no vamos a vender por un kilo. Y lo que empezaron a hacer ellos es colocar unos surtidores donde tú puedes comprar, y por eso el nombre de la empresa, tú puedes comprar por gramo. Entonces ahí la persona podía ir a comprar 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos, lo que necesitara, pero a un precio obviamente mucho más bajo que esta imposición del kilo. Pero adicionalmente, y esto fue un poco más complejo, se centraron en optimizar la cadena de distribución para tratar de que el productor llegara donde el almacenero de barrio, pasando por la menor cantidad de intermediarios posible, aumentando el valor para el productor y pudiendo bajar el precio final y además beneficiando al almacenero, que puede vender a un mejor precio y probablemente también vender una mayor cantidad de producto, ¿ya? Y esto permitió que ellos hoy día pudieran generar modelos donde hoy día en poblaciones en Santiago, que están en el fondo donde los almaceneros trabajan de la mano con Algramo, también con los productores, tú puedes conseguir productos de primera necesidad, básicos, alimentos no perecibles y otros, con este modelo de innovación social a precios muy, muy bajos. Entonces es un emprendimiento que es innovador en su modelo de negocio, tanto en el modelo de logística que he creado, y también tiene este componente de innovación social, y es una empresa que en muy poco tiempo, en muy pocos años, ha logrado posicionarse y crecer muchísimo, porque no entendamos tampoco ni lo social ni la innovación social como algo que no va a generar ingresos, al revés. De hecho, todas las innovaciones y todos los modelos de innovación social deben ser también sostenibles económicamente. Esta empresa factura un montón.
¿ya? Y lo ha hecho de la mano de un modelo de innovación, pero que además genera valor social. El segundo caso que quería traerles, que también a mí me gusta bastante, la verdad que esta empresa igual ha crecido muchísimo, es una empresa que ha logrado innovar y de hecho incluso tienen algunas patentes. Cuando recuerdan que al principio yo les hablaba de cuando uno llegaba al estadio más alto de la innovación, donde uno ya estaba generando tecnología que es reconocida por el mundo como novedosa, ¿ya? Eh, Instacrops desarrolló una tecnología en base igual, de nuevo, siempre las innovaciones, acá te vas a dar cuenta que hay una constante y que es el análisis acabado de un problema, ¿ya? Problema acá, la agricultura en general, ahora eso está cambiando, pero Instacrop ya lleva varios años en el mercado. La agricultura en Chile especialmente y en Latinoamérica es muy poco intensiva en el uso de tecnología y es muy ineficiente. Por el contrario, Instacrops desarrolló un modelo que le permite predecir en cierta forma, la conducta de las plantas en términos de si están en un día u otro o en un momento del día más tendientes a alimentarse o no, qué les gusta, y de hecho si ustedes buscan en la página es fascinante. De hecho la primera vez que leí el caso, la verdad que lo vi, incluso lo miraba y decía, no, no creo que sea así. Después me puse a investigar un montón y la verdad que lo que han logrado ellos en términos del modelo que tienen de predicción de la conducta de las plantas mediante tecnología, y que está probado, es ciencia, ¿no? Esto no es algo que sea porque sí, esto lo tienen completamente probado, es fascinante. Y eso es simplemente, ha sido la aplicación de tecnologías que ya existían, que ya se aplicaban en otras industrias, a un modelo y a equipos, porque en realidad ellos hoy día lo que venden es los equipos, la asesoría y un servicio mensual de mantención de los equipos, y eso les ha permitido hoy día tener presencia. Creo que hoy día ya están en más de 20 países. Y una empresa que no partió hace tantos años y ya factura millones de dólares. Entonces, a eso me refiero con que, insisto, la innovación paga. Y adicionalmente, y esto creo que no lo había comentado, pero en realidad ninguno de los casos que yo les he mostrado y que les voy a mostrar no son de grandes empresas, sino que son empresas que partieron muy pequeñas, como cualquier emprendedor, pero con un modelo claro de innovación, con un problema relevante a resolver, y también, y la otra constante, con un conocimiento acabado de la industria en la que se iban a meter. Otro caso, y este es un poco más antiguo, de hecho, esta empresa es bien conocida y ya lleva bastantes años, Chilean Gourmet, y este es más básico todavía. De hecho, ustedes se van a dar cuenta con este caso y con un par más que les traigo, que a veces la innovación uno dice, pero si eso era obvio que alguien tenía que ocurrírsele. Pero a veces pasa que eso obvio que alguien tenía que ocurrirse no se le había ocurrido a nadie, y a veces pasa que uno como emprendedor o como equipo de emprendedores justamente le apunta a algo que, a pesar de que era obvio, nadie lo estaba haciendo, y esas innovaciones se convierten como en algo muy, muy relevante. Y de hecho, esta es una innovación, si la llevamos a las categorías que hablamos antes, esta es una innovación de marketing. Chilean Gourmet simplemente vende productos que en Chile son ultra conocidos, como por ejemplo puede ser la miel y el merquén, que nosotros los encontramos en cualquier parte, y que si a ti alguien te dijera, no, pero es que el merquén, y aquí estamos en el sur más encima, alguien te dijera, no, es que el merquén es un producto innovador, uno quedaría mirando, pero si el merquén está en todos lados, o sea, cualquiera lo tiene en su cocina, o la miel también, o la miel de Ulmo si quieres, ¿ya? No hay ninguna innovación en el producto para nosotros, que estamos acá. ¿Qué se le ocurrió a Chilean Gourmet? Insisto, aquí es innovación de marketing puro. Chilean Gourmet dijo, ya, ok, el mercado en Chile para vender miel y merquén está saturado, hay hipercompetencia, lo que les mostraba al principio, o sea que cuando tenemos muchos competidores, todos más o menos venden lo mismo, la única forma de diferenciarse es por precio, destrucción de valor, etc.
Chile Gourmet prospectó mercado internacional para exportar la miel y el merquén chilenos y otros productos que se consideran gourmet también a países donde son altamente valorados como un producto innovador. De hecho, el concepto con el que ellos empezaron a vender el merquén, estoy hablando de que esta empresa lo empezó a hacer hace 15 años ya. Entonces, ellos simplemente llegaron con un concepto de un ají del fin del mundo, producido por un pueblo originario que había resistido a la conquista y que había guardado todos sus secretos en este ají con estas propiedades. Entonces, en ese sentido, imagínense el valor que tú le puedes agregar al producto simplemente por venderlo a un nuevo mercado que sí lo valora y para el cual sí se convierte en un producto innovador. A veces basta con cambiar el lugar donde yo estoy vendiendo y sobre todo el segmento de cliente al que estoy llegando para generar una innovación relevante. Y lo otro en lo que ellos también fueron muy hábiles es que cambiaron radicalmente la presentación del producto, es decir, el packing. Normalmente cuando uno va a una feria o cualquier mercado, de hecho es un formato que todavía vemos a nivel habitual, el merquén uno lo ve simplemente en unas bolsitas blancas, sin nada, y de hecho hoy día ya encuentras en el supermercado, hace unos años ya se incorporó al supermercado. Cuando ellos partieron, tú no encontrabas merquén ni siquiera acá en el supermercado en Chile, tenías que ir a comprarlo a una feria y encontrabas la bolsita blanca. Ellos desarrollaron un packing sumamente atractivo con todas las propiedades del producto y sobre todo con una historia, una conceptualización única del producto. Y en este sentido, también un poco para complementar con esto, sobre todo para los que están en la industria de los productos alimenticios, otra cosa que está hoy día pegando bastante fuerte son todo lo que tenga que ver con sellos de denominación de origen. De hecho, para los que quieran ahondar en esto, en la página de INAPI, en la página del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ustedes pueden ver toda la información respecto de los sellos de origen, qué son e incluso cómo se gestionan. Y existe una tendencia hoy día incluso hacia los sellos de proximidad, la compra local y el comercio justo, que está toda relacionada con este tipo de productos. Paso a otro ejemplo. Este igual es antiguo, ¿ya? Simplemente quise traerlos porque en realidad son productos chilenos que ni siquiera son de empresas algunas, estos no son, ni siquiera son empresas de Santiago, son empresas del sur de Chile, que con modelos de innovación muchas veces bastante sencillos, simples, que uno dice, oye, pero si yo también lo podría haber hecho, han logrado diferenciarse y generar tremendos resultados. Los Coihues desarrolló hace igual, como 15 años, una de las primeras cecinas en Chile que se hicieron completamente de carne vegetal, específicamente de hongos, apoyándose en toda la tendencia que hoy día ya es muchísimo más vegana y también vegetariana y de no consumo de carne animal, ¿ya? Y ellos desarrollaron este producto, lo prototiparon. El prototipaje es muy habitual a la innovación y es simplemente el prototipaje es crear un producto que es novedoso en el fondo y para poder después testearlo y así validarlo y posteriormente recién lanzarme y decir voy a producir muchas unidades. Porque es muy, muy arriesgado llegar y empezar a producir en serie algo que ni siquiera sé si se va a vender o cómo se va a comportar el mercado. Y ellos hace muchos años ya que empezaron a exportar cecinas de hongo, de hecho son de Temuco. Después, otro que les traje también, tratando de traerles ejemplos de diferentes industrias, una empresa, también esta es de la región de la Araucanía, que desarrolló una colección de moda innovadora en base a lana de alpaca
saliéndose radicalmente del modelo de que en general la lana artesanal siempre la terminamos convirtiendo o en un chaleco, o en unos calcetines, o en una bufanda, o en un gorro, y que cuando tú vas a una feria artesanal encuentras todo exactamente igual al local de al lado, y de nuevo volvemos al tema de que por lo único que te diferencia es tratando de cobrar menos que el de al lado. Esta empresa simplemente lo que hizo fue tomar la misma materia prima y convertirla en otra cosa, agregarle más valor, y también, adicionalmente, incorporó el mismo concepto que Chilean Gourmet. Dijo, no, yo no lo voy a vender aquí en el mismo lugar donde estoy, porque acá la gente está acostumbrada a este producto, lo conoce y por tanto no lo valora lo suficiente, sino que yo lo voy a vender a Santiago y lo voy a vender en el barrio alto de Santiago. Y fueron y se instalaron con tiendas allá. De hecho, se instalaron con tiendas porque estamos hablando de que esto fue hace bastantes años. Hoy día yo podría quizás hacer esto mismo, pero con una tienda online. Y, no, y me ahorro el costo, por ejemplo, de poner una tienda física, y estoy seguro que modelos así efectivamente resultan. Insisto que muchas veces basta cambiar el segmento de cliente al que yo estoy llegando para que mi producto inmediatamente sea altamente valorado. Otro ejemplo, cerveza de piñón. ¿Ya? De hecho, en el boom de la cerveza artesanal, hoy día todavía, en Chile todavía están creciendo bastante las cervecerías artesanales y todo, pero hace unos años, cuando empezó a salir como el boom, aparecieron cervezas de todos los colores, sabores, etcétera, y esta empresa logró desarrollar una receta de cerveza de piñón muy asociada al concepto gourmet y productos de alto valor agregado, y a la empresa le fue tan bien que después fue comprada una vez, si no me equivoco, por la cervecería Grasau, que es una cervecería mediana, y entiendo que después a Grasau le compraron también la unidad de negocio que tenía que ver con esta cerveza. De hecho, ya no se llama así, pero sigue siendo la misma receta de cerveza de piñón, y fue la primera empresa en lograr y esta es la que podríamos categorizar como innovación de producto, es decir, no, aquí no estamos hablando de marketing, sino que estamos hablando de transformación del producto. Y en todo lo que es productos gourmet en Chile, probablemente tenemos una cantidad de oportunidades inexploradas tremenda. Otro, y que no me había metido mucho en otra industria de referencia de nuestro país, el turismo. Turisvino fue el primer tour operador que se hizo cargo del problema que tenían las viñas, ¿ya? Pensando que las viñas no son expertas en vender turismo, pero sin embargo tenían una alta demanda de gente que quería ir a las viñas para poder hacer turismo. Entonces ellos dijeron, de hecho, esta empresa se creó cuando fue la gran crisis que tuvieron las agencias de viaje, cuando apareció el portal de land.com y empezó a vender directo, y la gran mayoría de las agencias, las agencias de viaje revendían pasajes de LAN. Y LAN dijo, no, yo ya no les voy a pagar más comisión, porque voy a vender directo. Y esta empresa, que se llamaba de otra forma, se reconvirtió y detectó una oportunidad de negocio en decir, oye, mira, nosotros somos expertos en organizar viajes, y sabemos que existe una oferta de las viñas, vamos a levantar la oferta de las viñas, vamos a hablar con ellos, y nosotros vamos a ser intermediarios para venderle esta oferta a los turistas, pensando en que vienen muchos turistas a Chile. Estoy hablando en años normales, si no alguien me va a decir, no, pero es que este año no va a ir nadie por el coronavirus, estamos de acuerdo, pero en circunstancias normales tenemos muchos turistas que vienen a Chile, y que una de las cosas importantes que quieren ver, sobre todo los ingleses, los alemanes, los brasileños, vienen mucho a la sexta región por el tema del vino. Bueno, y no solamente la sexta región, porque hoy día tenemos vinos también en otras regiones. Entonces ahí es como uno también puede tomar oportunidad en la industria del turismo para diferenciarse y no necesariamente hacer lo mismo que el de al lado. Esta es una empresa ya más internacional, ¿ya? Y lo quise traer porque el modelo de personalización masiva siempre creo que es algo que uno debiera efectivamente tener en cuenta, respecto de que a veces
tratamos como de forzar al cliente a que nos compre el producto con todas las características tal como nosotros queremos, cuando muchas veces es más interesante desagregar el producto en partes y piezas y dejar que el cliente lo personalice. ¿A qué me refiero? Esta empresa te da la opción, es como cuando tú tienes piezas de Lego, es decir, tú te metes a la página de ellos y tú tienes un tipo de tirante, un modelo como para la parte principal del bolso, puedes personalizar los colores, los bolsillos que vas a tener adentro, pero son partes y piezas que ya vienen definidas, ¿ya? Que ensamblan entre sí. No es que cada cliente tú le vendes un producto totalmente hecho a mano para él, sino que tú le das partes y piezas y dejas que el cliente sea quien personalice. Esto es exactamente igual como el modelo súper simple que tienen las empresas que venden pizza, que te venden 3 tipos de masa y una cantidad X de ingredientes y tú mismo vas armando. Eso se llama personalización masiva y es una tremenda oportunidad para tanto poder innovar, pero sobre todo para poder agregar valor a tus clientes y darles esta sensación de personalización, pero a nivel más masivo y a mucho menor costo que tener que hacer un producto más específico para cada cliente. Otro ejemplo, esta empresa que se llama AskMe se dedicaba en algún momento a hacer audioguías y después se reconvirtió a prestar un servicio vinculado a un problema que yo diría que hoy día no es tanto como el que lo tenía antes, pero todavía existe, pero antes era más crítico, y es que en algún momento las oficinas de información turística, principalmente de Cernatur y de las municipalidades, las que dependían de los servicios públicos, normalmente, y no porque quisieran y no se dieran cuenta, sino que hay una serie de, digamos, de problemas administrativos y otros que te obligan un poco a funcionar así, estaban relativamente mal ubicadas y funcionaban en horarios que no eran óptimos para los turistas. En cambio, entonces los turistas pasaban por un lado y no encontraban la oficina de información, o cuando iban a veces estaba cerrada, o a veces la persona que estaba ahí no estaba tan capacitada. Entonces, tú siempre tienes dos opciones: o criticas la situación y no haces nada, o te haces cargo del problema. Esta empresa decidió hacerse cargo del problema, y ¿qué es lo que hizo? Estos carritos que se ven acá, que más de alguno quizás lo ha visto en alguna feria de turismo, de hecho en las ferias de turismo más grandes en Chile normalmente ellos están presentes. Ese carrito tiene un motor, tiene ruedas, y esta persona está capacitada, normalmente son personas que hablan más de un idioma, y hoy día esta empresa le presta el servicio de información turística a los municipios, para que puedan llegar con información turística de calidad y sobre todo en el lugar adecuado, porque el carrito se va moviendo hacia donde están las personas. De nuevo, una innovación súper sencilla y que uno dice, oye, en realidad esto se me podría haber ocurrido a mí, también lo podría haber hecho, y en realidad aquí la innovación no está en el producto, sino que, porque sigue siendo el servicio, sigue siendo entregar innovación turística, sino que estoy innovando en marketing, la distribución, en la forma en que entrego el servicio. Otro más, y aquí ya tengo una transformación un poquito más radical quizás del servicio. Aquí tengo un bus que es un hotel móvil. Y este igual, insisto, es un caso súper antiguo. Esta micro es de las que quedó fuera de las renovaciones del Transantiago. De hecho, es una micro amarilla, ¿ya? Y esta fue convertida en un bus y está orientado en personas que quieren recorrer Chile. Chile se da muy bien por su geografía para recorrerlo de Arica a Punta Arenas, y son turistas que no están muy interesados en tener que alojar en buenos hoteles o en una super cama, sino que quieren recorrer Chile y conocer lo más que puedan posible, y no tienen mucho tiempo ni tampoco tanto presupuesto para poder hacerlo. Y a esta empresa le fue increíble con este modelo de innovación, y aquí estaríamos igual hablando ya de una innovación de producto. Eso respecto de los casos de innovación que quería mostrarles. La verdad que si fuera por ver casos de innovación y conversarlos, podríamos estar acá muchas horas más. La verdad que era simplemente quería mostrarles algunos, quizás
podemos en los comentarios pueden dejar quizá otros si quieren que los vayamos conversando. Creo que las preguntas ya las voy a ir dejando para el final porque no me queda tanto en la presentación, así que voy a seguir con la parte de gestión de la innovación y insisto que sus preguntas las pueden dejar para el final. Y como dice la lámina, ahora que ya entendimos qué es la innovación, vimos algunos casos, es muy probable que ya hicimos la relación con lo que puede hacer nuestra empresa, falta la otra parte, que de hecho yo critico de repente no a algún colega en particular, sino que de repente, en general, que de repente te muestran qué es lo que es, pero no te dicen nada después ya, pero ¿y cómo lo aplico? Como que terminó la charla y uno queda ahí como ya, pero ¿y cómo lo hago yo? Entonces yo quiero hacerme cargo de eso en dos aspectos. Uno, ¿cómo innovo en mi empresa? ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Yo soy una empresa que lo más probable, que como les decía al principio, la mayoría de las empresas en Chile no son innovadoras. Y ojo, eso tampoco es el fin del mundo y no se trata de que yo ahora después de la charla me voy a ir a cortar las venas y voy a decir, no, es que yo no soy innovador, no soy este súper emprendimiento innovador. No tiene nada que ver con eso. Lo más probable es que no tenga una empresa innovadora y no es el fin del mundo y mi empresa funciona igual. El tema es que yo puedo innovar desde esa empresa, por supuesto que sí. Entonces yo ahora les voy a mostrar algunas cosas que yo puedo hacer para innovar en mi empresa pensando que quizás no es una empresa tan innovadora. Y lo segundo, y no menos interesante, es que quizás yo soy alguien que quiere partir un nuevo emprendimiento. Sí, perdón. Comenzó a sonar el micrófono nuevamente. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Me quiere sabotear la charla el fantasma. Ya, entonces, ¿cómo innovamos en nuestra empresa, como les decía? Y lo otro, quizá yo soy alguien que quiere reconvertirse o soy alguien que quiere emprender y estoy viendo hoy en realidad, a mí me gustaría desarrollar un emprendimiento más innovador, con más impacto. También hay formas de cómo puedo hacer eso. Entonces, en lo que me voy a centrar ahora es entregarles algunos tips, algunas herramientas de cosas que ustedes pueden hacer, de cómo innovar en la empresa y también de cómo yo quizás puedo armar una empresa innovadora, que desde su modelo de negocio sea innovadora y con alto potencial de crecimiento. Lo primero, y esto aplica probablemente más para yo partir con una empresa innovadora, más que la innovación en la empresa, aunque también podría hacerlo, pero quizás crear una nueva área de negocio, y se refiere a que es más probable innovar, o si yo quiero desarrollar un emprendimiento de innovador de alto impacto, debiera fijarme en escenarios de alta incertidumbre y necesidades latentes, ¿ya? Y debiera también enfocarme en problemas importantes y complejos. ¿A qué me refiero? Si yo simplemente quiero resolver, y aquí, ojo, no se entienda que estoy desmereciendo algún negocio, simplemente quiero ponerlo como un ejemplo de algo que probablemente es sencillo de resolver versus cosas que son más complejas de resolver. Si en lo que yo me quiero enfocar es simplemente resolver las necesidades de alimentación de los trabajadores que trabajan en un edificio de oficina, eso probablemente no es un problema muy importante y mucho menos es un problema, perdón, se me pasaron dos láminas, es un problema complejo. La verdad que es algo relativamente sencillo probablemente de resolver y adicionalmente no es algo muy trascendente, muy importante. ¿A qué me refiero con problemas importantes? Y siempre recuerdo un caso que vi alguna vez de innovación, igual hace varios años, donde le hacían una entrevista a un científico chileno que creó una empresa que se dedica tiene un método innovador, un proceso que está patentado para reciclar agua en base a plantas. Entonces tiene un modelo de plantas de tratamiento que reciclan el agua. Y él decía, esto es enfocarse en problemas importantes. ¿Por qué? Porque la curva de consumo, y él mostraba el gráfico, porque la curva de consumo de agua se va a cruzar con la curva de disponibilidad de agua en el año 2100. Es decir, se nos va a acabar el agua. Por tanto, el que nos preocupemos y creemos soluciones para eso
es importante y creo que nadie le podría decir que no, porque hacerse cargo de la escasez de agua global claramente es algo importante. Entonces, en ese sentido, normalmente los negocios innovadores de alto impacto están muy enfocados en, como dice acá, las tendencias sobre las cuales existe incertidumbre. ¿Ya? Y normalmente están muy enfocados en cosas que ni siquiera los clientes todavía saben. Por ejemplo, está esta frase célebre de Henry Ford, decía, si se trata de preguntarle a mis clientes qué quieren, ellos dirán que quieren carretas más rápidas, porque él estaba creando autos cuando todavía estábamos pasando del caballo al auto. Entonces no le podía ir a preguntar a sus clientes qué es lo que querían de un vehículo si ni siquiera todavía lo entendían. Entonces, los escenarios de innovación son escenarios de alta incertidumbre si es que lo que yo quiero es desarrollar un emprendimiento más en la barrera del conocimiento. Insisto que esto no es la única receta y yo puedo innovar mucho más abajo en la escala de simplemente ir mejorando algunos aspectos de mi negocio y de mi producto. Pero en ese sentido, y como para complementar respecto de, ya, ok, pero entonces si yo quiero desarrollar un emprendimiento innovador, ¿dónde parto? ¿Dónde busco? Existe, y de hecho esto lo vi en los dos posgrados que he hecho en innovación, y algo que a mí me pareció siempre muy interesante, el emprender desde megatendencias. Una megatendencia es una tendencia o el cómo se va a comportar o cómo se está comportando un paradigma nuevo, ¿ya? A nivel a veces latinoamericano, como dice acá la lámina, pero también, por ejemplo, a nivel mundial. Es decir, qué es lo que está pasando y también una proyección un poco de qué va a pasar. Pongo un par de ejemplos y de hecho el que quiera ahondar en esto, no lo comenté al principio porque no quería ahondar tanto en eso, pero entre las cosas que yo hago tengo un canal que se llama EmprendeTube, como YouTube, como EmprendeTube, ¿ya? Que lo pueden buscar, es fácil de encontrar, tenemos harta presencia. Y hace poco sacamos 2 videos que tienen que ver justamente con cómo generar ideas innovadoras desde megatendencia. Y existen, y ustedes pueden googlear Megatendencias 2020 y se van a dar cuenta simplemente de que son cosas que están sucediendo. Por ejemplo, existe una, que a mí me encanta personalmente cómo se está comportando, que es el concepto de la premiumización, que se basa en que existe un nicho de mercado, un nicho bien acotado, pero igual interesante, de desarrollar productos extremadamente innovadores, premium y exclusivos para un mercado de actualmente 50 millones de multimillonarios que existen en el mundo. ¿Ya? Y es una tendencia porque además van a ir existiendo cada vez más. Entonces, no estamos hablando de un producto de lujo, estamos hablando de un producto de ultra, super lujo en el que yo me podría enfocar. Y de hecho, toda esa industria que hay en torno a es simplemente fascinante porque obviamente el tipo de producto que tú ves o el tipo de servicio que se presta y la experiencia asociada es increíble. Y asimismo tienes, por ejemplo, tendencias como megatendencias como también la economía molecular, tendencias también asociadas a la industria biotecnológica en alimentos y así una serie de megatendencias de las cuales hay mucha información y que están generando una serie de oportunidades y problemas a resolver de las cuales de todos derivan negocios innovadores de alto impacto y está hoy día en llegar a analizarlas y probablemente tomar esas oportunidades. Creo que ahí hay mucho que hacer y mucho que atreverse. Otra cosa, y esto aplica obviamente para las dos cosas, ya sea yo quiero desarrollar un emprendimiento innovador con alto potencial de crecimiento o quiero simplemente innovar en mi empresa o quizás ambas cosas y quiero ir en paralelo. Tienes que necesariamente mejorar tus capacidades y conocimiento. Tú no vas a poder innovar de manera relevante ni en tu empresa ni en una industria si eres ignorante en la misma. ¿A qué me refiero?
Muchas veces, y como les comentaba al principio, yo tengo una consultora y a veces me llaman y me preguntan, oye, mira, sí, sabes que, mira, de repente la gente se encandila, por ejemplo, con los fondos. Yo hablé un poco de que era más fácil conseguir financiamiento, sobre todo en temas de innovación de entidades como Corfo, cuando obviamente yo tengo un emprendimiento que efectivamente es innovador. Entonces, de repente me toca atender gente que me dice, oye, mira, la verdad que yo tengo X idea. Y tú ves la idea y tú te das cuenta, pensando que me toca analizar mucho negocio y en realidad trato siempre de manejar bastante información de diferentes sectores productivos, tú te das cuenta que su idea no tiene nada innovador, es igual que el negocio de al lado. Y esa persona de repente como que te da vuelta la pregunta y te dice, ya, pero ¿y entonces qué podría hacer yo? Y como que la misma conversación, como que te empieza a tirar ideas, pero tú te empiezas a dar cuenta que todas esas ideas son extremadamente básicas y no tienen ningún grado de innovación. Y uno empieza como a preguntar y tratar de entender un poco cuál es el bagaje de conocimiento que tiene esa persona en la industria en la que quiere emprender, y te das cuenta que esa persona, insisto, es completamente ignorante en esa industria, es decir, ni siquiera sabe lo básico de la industria. Si estamos hablando de que la innovación es algo novedoso, yo no puedo generar algo novedoso si ni siquiera sé lo que hay. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer como emprendedor para poder innovar es hacerme experto y conocer bastante del medio en que yo mismo estoy metido. ¿Ya? O sea, en esto, y algunos dicen, no, pero es que, o sea, con una afirmación con la que yo discrepo bastante, es que la innovación sea algo extremadamente costoso, complejo y caro en términos de lo que implica. No creo que eso sea así. Quizá la innovación de producto en algunas industrias puede serlo, pero insisto que existe la innovación de proceso, de marketing y organizacional que vimos durante la presentación, que no requieren grandes costos de inversión, sino que es más que nada creatividad, pero donde sí yo necesariamente tengo que invertir es en conocimiento y en información. Y que si no estoy dispuesto a eso, la verdad que ahí sí que no voy a poder innovar, pero eso ya es algo personal, porque el conocimiento hoy día está completamente disponible. Otra cosa que es relevante y que yo puedo hacer para innovar en mi empresa y que la puedo hacer inmediatamente es el benchmarking. El benchmarking es simplemente investigar qué es lo que está haciendo mi competencia y principalmente tratar de ver las empresas que lo están haciendo mejor en mi sector productivo, qué es lo que están haciendo, y obviamente copiar lo que corresponda y empezar a construir desde ahí. Y para eso, incluso existen herramientas que te permiten hacer ciertas vigilancias de la competencia o de lo que está pasando en tu industria. Un ejemplo sencillo, y pueden haber muchas otras, pero no me quiero extender en esa parte. Busquen en Google Alerts, como alertas de Google, y ustedes pueden colocar una palabra o concepto o combinación de palabras y decirle a Google que todos los días, en un horario que ustedes definan, por correo electrónico, te llegue un resumen de lo principal que ha pasado y que se ha indexado al buscador de Google sobre esas palabras o conceptos que ustedes definieron, y todos los días dedicarle un poquito de tiempo a leer eso. En lo personal, a mí me llegan normalmente todos los días a las 9 unas y a las 10 de la noche otras, que son un horario donde tengo un poquito más de tiempo normalmente para poner atención a eso, y la verdad no dedico más de 20, máximo 30 minutos a eso, pero me permite estar más o menos actualizado, al menos en lo básico, en las áreas digamos, en las industrias de referencia donde a mí me gusta manejar más información, y la verdad que desde ahí se me han ocurrido de repente muchísimas ideas de cosas en las que puedo mejorar mis negocios y también cosas en las que quizás podría seguir emprendiendo. Otra técnica, otra herramienta, yo les dije que les iba a mostrar varias herramientas para que ustedes apliquen, y la verdad que creo que estoy cumpliendo con lo que les estaba diciendo. El design thinking o el pensamiento de diseño, que de hecho hay muchísimo material al respecto y que lo pueden googlear y van a encontrar muchísima información, papers, etcétera. Es una técnica que a mí personalmente me encanta respecto de la innovación y que tiene que ver con innovar desde los clientes, y te enseña a cómo tú puedes obtener más información de tus clientes
pensar como ellos, sobre todo empatizar con ellos y desde ahí mejorar principalmente las experiencias de consumo y de uso de los productos y desde ahí de nuevo rediseñar tus productos y servicios. Insisto que en esto hay muchísima información y aquí les estoy mostrando herramientas que ustedes van a poder desarrollar con mayor profundidad para su empresa, simplemente en la base de que ustedes le dediquen tiempo. El emprendimiento, pero sobre todo también la innovación, no tiene nada que ver con las capacidades intelectuales que uno tenga, ¿ya? La verdad que en la mayoría de los casos los emprendedores somos personas absolutamente normales con un coeficiente intelectual normal. ¿Qué es lo que tenemos muchas veces? Más ganas y le ponemos más empeño. Con la innovación pasa lo mismo. Si yo me informo y efectivamente utilizo las herramientas que ya están disponibles, sin ninguna duda, yo voy a poder incorporar innovación en mi empresa. Y lo último que quería mostrarles a nivel de herramienta, y en esto sí que también hay muchísima información disponible, incluso los centros de negocio están haciendo múltiples talleres respecto de esto, y creo yo que es fundamental el que ustedes creen siempre modelos de negocio, es decir, que pongan por escrito las operaciones de su empresa con estas metodologías, ya sea la metodología Canvas, que es la que está a la izquierda, que simplemente te dice que definas quiénes son tus clientes, qué les ofreces a nivel de propuesta de valor, cómo les vas a vender, qué relación vas a desarrollar con tus clientes, cómo vas a generar ingresos, los recursos asociados a eso, cuáles son las actividades clave, con quiénes vas a generar alianza y cuál sería tu estructura de costos. Y en cada uno de estos 9 bloques, tú podrías desarrollar mejoras e innovaciones de tu empresa. Puedan ser pequeñitas, estoy de acuerdo, pero van a ser innovaciones igual. Y siempre es un paso. Esto es exactamente igual que cuando, por ejemplo, yo estoy fuera de forma, nunca he hecho deporte y me inscribo la primera vez en un gimnasio. No puedo esperar que el primer día que voy a ir al gimnasio voy a correr una cantidad increíble de metros o voy a levantar mucho peso haciendo pesas o voy a poder hacer ejercicios muy complejos, ni tampoco al otro día mi condición física va a haber mejorado de algo que en años no descuidé a algo increíble y que voy a poder en el fondo tener un físico increíble para ir a la playa. No va a suceder así, pero lo más probable es que si yo soy constante en el tiempo, llevo una dieta adecuada, un entrenamiento adecuado, soy metódico y hago las cosas bien, en un año voy a haber logrado una transformación relevante. La innovación es exactamente igual. Puede que hoy día yo no haya hecho nada para innovar y sea algo que tenga completamente descuidado, pero aplicando todos estos conceptos que hemos visto hoy día, más una práctica sistemática de la innovación en el tiempo, voy a poder llegar a incorporar la innovación en mi empresa a nivel de sistema, poder gestionar lo que se llama gestión de la innovación, y voy a poder convertirme en una empresa con capacidades de innovación, que es una cosa bastante relevante porque las capacidades de innovación a nivel de la empresa es lo más relevante que yo puedo tener porque es lo que me va a permitir permanentemente, como decía al principio de la charla, tanto detectar oportunidades del entorno, analizar problemas que se pueden venir y por sobre todo reaccionar de manera asertiva en base a eso, ya sea capturando las oportunidades o evitando los problemas. Y al otro lado, pues normalmente hablamos mucho del Canvas y de repente se habla poco de otra herramienta o otra estructura para crear modelos de negocio que también a mí me gusta bastante, que se llama Lean Canvas, que te permite, y esta ya está más asociada cuando hablábamos de modelos de negocio innovadores con alto potencial de crecimiento. Si ustedes están más en esa línea, les sugiero que además del Canvas, porque en ningún caso lo descarten, es muy buena opción, también utilicen el Lean Canvas, ya que incorpora algunos conceptos que tienen que ver principalmente con validación y medición, y es un modelo también que es más
propio de emprendimientos innovadores más que de emprendimientos tradicionales. Y la verdad es que eso es lo que quería contarles hoy día. La verdad que insisto que no quería, de hecho no voy a poner gracias todavía para no parecer que terminamos. Y la verdad que me gustaría ahora pasar a, recién voy a mirar ahora si es que hay preguntas en el chat. Les voy a dejar de compartir la pantalla. La presentación se las voy a dejar completamente disponible, digamos, es de ustedes. A ver. Dejar de compartir pantalla. Acá está. Ya. Aquí están los roots. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con el micrófono o directamente, si quieren voy contestando las del chat. Mientras tanto, podrías ir contestando las consultas del chat, Marco, y después a ver si alguien se atreve a hacer la consulta en directo. Hay unos agradecimientos. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado la charla completa. Y a ver acá. Sí, muy buena. Marco, ¿cómo estás por acá? Aquí mi micrófono nomás. Con Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que yo creo que se nota que me entretengo harto haciendo estas cosas. Eso se agradece. Oye, Marco, una consulta. En tiempos de incertidumbre, como que estamos viviendo ahora, que hay que planificar muy a corto plazo, ya donde la planificación a largo plazo ya como a mediano plazo incluso quedó un poco obsoleta, donde las empresas, los emprendedores, le hace más sentido el salvar el día a día, más que pensar en la empresa aquí un año más, porque no saben qué va a pasar en un año más, están como tratando de parar la olla día a día. Esa es la dinámica que se da un poco, siento yo. Muchas empresas han empezado a migrar hacia estrategias de ese tipo, digamos. ¿Cómo crees tú que puede, en un escenario así, cómo se puede innovar, digamos, en un escenario como este, donde las empresas, los emprendedores, me refiero a los emprendedores, a las empresas de menor tamaño, están en el día a día tratando de, como se dice vulgarmente, parar la olla? Eso era mi pregunta, si tiene algún consejo, o alguna experiencia personal, no sé, eso. Mira, la verdad que, claro, estamos en tiempos bastante complejos. Creo que lo más terrible es que justamente uno se paraliza. De repente ocurre también que hay mucho emprendedor que las hace todas en su empresa, es decir, tenemos mucha empresa, de repente microempresa que es unipersonal y que efectivamente no, no tiene más personas como para poder gestionar el día a día. En ese sentido, la verdad es que en general yo soy más creyente respecto de desarrollar la innovación mucho más, también, como también el emprendimiento, mucho más en torno a mis propias capacidades versus un análisis del entorno, más que en una receta que pudiera ser más genérica en términos de decir, no, es que todos podrían innovar o sea, no sé, por ejemplo, todos vayamos y hagamos e-commerce. No, no necesariamente lo veo para allá. Claramente la incorporación de capacidades digitales es importante, pero si yo estoy en este primer estadio de la innovación, en términos de que quizá yo nunca he sido una empresa innovadora, y acá, y de hecho lo he conversado esta semana y la semana anterior, creo que lo hablamos harto con colegas, que pasaba mucho probablemente, y ocurre también, y yo estoy convencido de esto, de que muchas veces en un escenario normal a ti te puede ir bien haciendo las cosas no tan bien. Es decir, no planificaste mucho, no tenías muy bien definidos quién eran tus clientes, tu propuesta de valor,
pongo un ejemplo para que se entienda más fácil. Hay mucha gente, yo atiendo mucho, tengo muchos clientes, por ejemplo, que tiene cabañas. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué te pusiste con tus cabañas? No, que mira, yo vi que por acá pasaba harta gente, yo creo que al vecino de al lado le va súper bien. Ya, pero tú hiciste alguna planificación, te metiste a hacer Natura y viste los datos de cantidad de gente que venía. Cuando construiste las cabañas, ¿por qué le hiciste de 3 piezas en vez de 4? ¿Hiciste algún análisis de las familias que iban a llegar? No, me tiré no. Eso creo yo que en un escenario normal, digamos, cuando hay bastante demanda y todo, en años normales y probablemente con crecimiento del turismo, puede que funcione, sí, y de hecho en la práctica funciona. El tema es que en ningún caso es óptimo y la verdad que esos años de bonanza probablemente nos han llevado a creer que hacer las cosas al lote, por decirlo de alguna manera más simple, está bien y funciona igual. Sí, puede ser, pero actualmente, con el escenario actual, mi convicción es que ya eso se acabó. O sea, el margen para poder cometer errores de ese tipo de planificación, creo yo que no hay ninguno. Y si yo pudiera dar algún consejo que quizá aplique, porque primero, como decía, lo primero sería como analizar mi caso particular como empresa y qué problemas en el entorno hay que yo pudiera resolver. Pero lo primero quizá y que podría sí aplicar a todas las empresas para recién pensar en que puedo eh, empezar a innovar sería una definición primigenia o más específica de marketing estratégico, simplemente poner por escrito quiénes son mis clientes, ¿ya? ¿Cuál es mi propuesta de valor? O sea, yo partiría por hacer un modelo de negocio, metodología Canvas, para poder obligarme a tener por escrito todo eso y de acuerdo a eso, por cada bloque, decir, mira, en realidad acá en los segmentos de cliente, mira, en realidad yo quizá podría atender este otro segmento de acá igual, o mira, en mis canales de comercialización quizá hay uno que no estoy explotando. Yo trataría quizás de partir por ahí. Muchas gracias, Marco. A ver acá. Ya, no son más agradecimientos. Insisto, no sean tímidos, cualquier pregunta que tengan es válida. Hola Marco, soy Juan Vera, estoy de Santiago. Hola Juan, mucho gusto. Sí, ahí hemos chateado harto por el grupo que hicimos por WhatsApp. Y ahí, Ah, tú estás en el grupo que hicimos el otro día para hablar acerca de financiamiento. Perfecto, sí, sí, sí. correcto, sí, ahí te decía que Me yo acu- me me acu- había ganado algunos programas Cercotec y todo el cuento. Mira, Ah, perfecto. básicamente lo que te iba a comentar era por lo mismo. Yo el 2014 con mi socio participamos en Corfo, un Capital Semilla, o sea, postulamos. Pero hay algo, y ese es el punto que quería mencionar, hay algo que tal vez a lo mejor nos perjudica a los que somos de repente demasiado innovadores, que es el desconocimiento técnico que hay en el medio. Yo estoy dedicado al tema de la soldadura. Nosotros nos dedicamos a lo que es calificación de soldadores basado en normas internacionales de soldadura. En Chile no es profesional la soldadura, entonces el mismo desconocimiento lleva a que de repente, como no lo entienden, lo desechan. Nos pasó, o sea, después cuando nos ganamos un proyecto nosotros con Cercotec, había una comisión y no entendían nada, o sea, nada. Fuimos a reuniones, les explicábamos en qué consistía. Al final fue una apuesta para ellos y se dieron cuenta que realmente funcionó lo que hicimos, ¿ya? Que fue un programa Crece que me gané, o sea, nos ganamos. Entonces, eso y a la consulta, de repente uno tiende a ser tan innovador o quiere incorporar tantos temas así que vienen desde afuera y que acá no los consideran por el mismo desconocimiento. O sea, te puedo mencionar un montón de instituciones a las cuales recurrimos, dentro de las cuales está el mismo CENSE, o sea, hablando con la dirección del CENSE, la dirección nacional, hablando con la Cámara Chilena de la Construcción, con la gente del INN, y por el mismo desconocimiento no nos consideraron, no nos consideraron todo lo que hacíamos. Y todo lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy, o sea, la empresa nosotros la creamos en el 2012, noviembre, todo ha sido a puro esfuerzo nuestro. Gracias a Dios, bien, pero
digo, puro esfuerzo nuestro, calificando soldadores, de los instaladores de gas y dándonos a conocer a nivel nacional, pero cuesta mucho, 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 mucho por el tema este. Entonces, ese era el punto, o sea, ¿de qué manera, o sea, o qué recomiendas, o qué has visto tú respecto a lo mismo esto, de que ante en el caso nuestro, un servicio que es desconocido en el medio, nosotros igual hemos mandado correos, hemos hecho presentaciones y todo, pero el mismo desconocimiento, miedo a la gente, así que no se tomen y no nos consideran. Ese es el punto. Mira, ahí creo que la respuesta quizás va a ser media larga, pero voy a tratar de responder a todo como por parte y también con soluciones, por supuesto. Lo primero, respecto de lo que comentabas de lo particular de una postulación a Cercotec, indicar que Cercotec es un organismo que está acostumbrado a financiar emprendimiento tradicional con no un alto grado de innovación, y yo creo que incluso en muchos casos ni siquiera un grado de innovación medio. De hecho, es el organismo que financia emprendimientos productivos en el fondo, que, como insisto, no necesariamente son innovadores, y por tanto por ese lado puedo entender que obviamente un emprendimiento innovador como el que tú comentas no tenga tanta cabida ahí. Entonces cueste mucho más que ellos efectivamente te financien. Distinto si tú vas, por ejemplo, a la gerencia de emprendimiento de Corfo, que tiene un mandato hacia la innovación, o a la gerencia de innovación de Corfo para desarrollar una innovación, que son instituciones que están esperando eso. Entonces creo yo que ahí el tema no es tanto de que en el financiamiento, estoy hablando probablemente tal, no sea tan entendido el proyecto, sino que también uno como emprendedor tiene que tener la capacidad de dónde ir a buscar el financiamiento de acuerdo al tipo de institución, entendiendo también qué mandato tiene esa institución. Eso respecto del financiamiento. Más importante, lo que tú comentas respecto de que cuando yo tengo un emprendimiento innovador, claramente existe un costo alto asociado a lo que se llama la innovación como evangelización. Es decir, yo voy a tener que hacer este peregrinaje contando en el fondo de qué se trata lo que estoy haciendo. Pongo un ejemplo también similar a lo que tú comentabas. Yo tengo otra empresa, yo participo en varias empresas. Soy socio de una empresa que se llama Sonusland, que es una empresa de tecnología que hace tecnología aplicada al turismo, y tenemos un producto en particular, que es lo que más hemos vendido y por lo que más nos conocen históricamente, que son sistemas de audioguía, y principalmente sistemas de audioguía para museos. Nosotros el 2008 fuimos la primera empresa en Chile y una de las pocas en Latinoamérica en desarrollar este producto, y cuando nos tocaba ir a hablarlo con los museos o ir incluso a viñas o en el fondo galerías que lo podían incorporar, no lo entendían claramente porque no había oferta. Entonces, ¿qué ocurre? El emprendimiento innovador normalmente genera demanda. Sí, creas un mercado donde no existía porque era una solución que tus clientes no estaban demandando porque no la conocían. Pero eso es un arma de doble filo, porque implica que voy a tener que invertir muchísimo más tiempo y recursos en darla a conocer. Una forma, y aquí es lo que quiero llegar respecto de lo que tú preguntabas, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál podría ser en el fondo una estrategia para abordar eso? Lo que a nosotros nos resultó, y además de eso, después de haberme formado también bastantes años más en innovación, en ese tiempo no lo sabía, sino que fue algo que nosotros hicimos en ese tiempo de manera más intuitiva, pero después uno se da cuenta que hay mucha información y bibliografía al respecto, y también, en el fondo, recomendaciones de lo que puedes hacer en el mismo caso, y es que, como es algo innovador, que no necesariamente la industria va a adoptar porque él tiene miedo. Yo no quiero ser el conejillo de Indias con el que estén probando en el fondo, y además yo estoy pagando por eso, porque ¿qué pasa si no resulta? ¿Ya? Lo que hicimos nosotros y lo que se recomienda es que tú tienes que ir a una empresa y
por último, al costo o sin cobrar, a costo tuyo, pensando que va a ser parte como de tu esfuerzo de publicidad, por decirlo de alguna manera, vas a tener que ir a implementar la solución un par de veces, probablemente de manera gratuita, tratar de ojalá que los que te permitan hacer eso sean referentes en la industria, cosa que los otros después se van a sumar. Y una vez que tú tengas incorporado eso ahí, documentar ese caso de éxito y con eso salir como carta de presentación para el resto de la industria. Eso es algo que funciona y que en lo personal, como te digo, nosotros aplicamos alguna vez. De hecho, en lo puntual, nosotros fuimos a 2 museos y les implementamos el sistema de audioguía por costo nuestro, y de ahí recién nos cayeron las primeras ventas. Eso. Hola Marcos, estaba Muchas esperando gracias. con Andrea, estaba esperando que terminaras la respuesta. Estás justo en Ahí las sí. 2 horas más o menos ya del tiempo. Yo que me escuché como 40 minutos más o menos seguido, de ahí ya me llamaron por teléfono y ya colapsé. Bueno, siempre es importante el cómo tú vas acercando esta innovación. Yo veía por lo menos las imágenes con los casos prácticos, que siempre, bueno, se cumplió lo que yo vaticinaba, de que nos acercaste esta innovación a ejemplos más concretos, que, que de repente uno no ve el árbol lo tienes muy encima, entonces tienes que alejarlo para ver el bosque. Y a mí me queda súper, como el aprendizaje es como también importante de escuchar a los clientes, de colocar siempre al cliente al centro y aunque seamos como repetitivos, es como, ¿qué necesita? ¿Qué realmente necesita mi cliente? Y puedo sacar 20 cosas y ¿qué le estoy ofreciendo yo? Ah, pero entonces puedo ofrecerle esto mismo, de esta manera, de esta otra manera y así, y así. Entonces, de repente poniéndose realmente en el otro lado como cliente y ser creativo. Así, empezar siempre yo les digo a toda la gente, hablemos locura, porque si hablamos locuras después las vamos aterrizando, pues, pero si tú partes por lo concreto, por lo cuadrado, es difícil salirse después de la caja. Yo siempre también decía eso de salirnos de la caja, pero es una caja más mental que nosotros mismos colocamos las barreras. Entonces, te agradecemos mucho, Marcos. Si no sé si queda alguna otra pregunta, alguien por el chat, algo pendiente, algún caso, te dieron muchas felicitaciones ahí, realmente le achuntamos con el orador, alcancé a escuchar así como, sí, qué bueno que le achuntamos, la verdad que no le achuntamos, sí, hay una relación de harto tiempo con Marco y Marco es un muy buen profesional, así que... No, agradecerles a ustedes también la oportunidad, creo que estuvo bien entretenido. Bueno, si queda alguna pregunta la alcanzo a contestar, pero no veo nada más en el chat. Solamente complementar lo que dice Andrea, creo que algo que quizás no abordé tan en profundidad, la herramienta de Design Thinking de las que hablé al final, te permite con el mapa de la empatía justamente hacer un análisis del cliente y a partir de eso decir, oye, mira, en realidad, cuando esta persona está tomando mi servicio, lo está haciendo por esto, por esto y por esto, y está pasando por este, por este y por este proceso, lo que también se llama conducta del consumidor en marketing, o sea, ponerse en el fondo en la ruta de que tiene que ser en la persona, el costo de energía asociado. Y en todos esos, digamos, en todos esos procesos, cuando empieza a listar todo eso, la verdad es que las mejoras y la innovación muchas veces se hacen obvias. Es como una cuestión, oye, en realidad, cuando la persona está abriendo la leche, Claro. en realidad se rocía y tiene que romper el paquete. No, oye, hagámosle una cuestión que se tire mejor y que se abra. Todo ese Se tipo de hace, innovaciones ¿cómo se normalmente llama? ¿Hábitos de consumo? ¿Se habla así? Como hábitos de sí, consumo. se llama conducta del consumidor y también Eso, customer experience también se conoce, sí. o user experience también, y lo otro que a mí en lo personal también me gusta muchísimo, son los estudios etnográficos que se basan en observar al cliente cuando está ejecutando tu servicio o consumiendo tu producto, pero sin ninguna intervención. O sea, como mirarlo, así como, ya, ok, abre la caja. Y uno empieza a mirar,
por dónde parte y todo, y ahí uno se empieza a dar cuenta de que, oye, en realidad, cuando está tomando la caja, quizá la caja era muy grande. Podríamos hacerla más chica porque quizás le queda incómoda en las manos, o cuando lo toma el envase, y después incluso, después tú le preguntas, ¿por qué? Porque muchas veces también nos guiamos en validaciones, por ejemplo, a través de encuestas, y está súper demostrado, sobre todo en algunos temas en particular, unos más que otros, pero las personas normalmente mienten y acomodan los resultados muchas veces, porque se sienten incómodas con las preguntas. Entonces a veces tomamos decisiones en base a información errada. Un ejemplo sencillo, si tú le preguntas, si tú vas a desarrollar un nuevo producto, una bebida alcohólica, y tú le preguntas a las personas cuánto bebe, la mayoría de las personas No, te va a decir que nada. bebe muy poco o prácticamente no toma, y en Chile, y con ese dato podríamos darnos, si hiciéramos una encuesta y quisiéramos medirlo, en Chile prácticamente seríamos todos abstemios. Y si yo quiero desarrollar una bebida alcohólica, lo correcto sería es que yo me vaya a un bar, me siente en el bar y simplemente me empiece a mirar a la gente que está consumiendo y hable con el barman también, y haga eso mismo en varios bares, y ahí me voy a poder hacer una buena opinión de lo que tengo que desarrollar. Ahí vas a ver las 4 piscolas que se toman todos, ¿viste? No, Claro. no una. Ah. Oye, otra cosa también que ahora el poder también segmentar, no a través de lo cuadrado que nos enseñaban a nosotros, que era como, ¿te acuerdas no sé, por las temas social, ya, ABC1, C1, C2, el tema social, ya, después hay que segmentar por edad, hay que segmentar por mujer, hombre, todo eso ya está más que obsoleto en el sentido práctico, porque la gente ahora que no tiene el ingreso así definido, también puede optar por un plástico que también le da esa libertad. Entonces, ya no hay restricciones. Y si yo como hombre me quiero poner una camisa rosada, me la pongo. Y me quiero poner lo que sea, me lo pongo. Entonces, ahí ya la segmentación te da esta posibilidad también de innovar, de agrandar. Y la verdad que, claro, o sea, siempre hay que considerar variables como, por ejemplo, el poder llegar a los clientes, el que tengan poder adquisitivo suficiente para el producto, pero la verdad que la variable más relevante de segmentación siempre ha sido, y hoy día cobra más relevancia, es la psicográfica, la que tiene que ver con el estilo de vida. Es que es Eso, como la que te pone la etiqueta de, no ahí sé, está. el que es deportista, el que es vegano, el que es fumador, el que es parrillero, el que es foodie o le encanta cocinar. Esos son los tipos de cosas hoy día que determinan la conducta de consumo y el cuánto uno va a invertir o no en una determinada categoría de producto. Y lo otro, y que lamentablemente sobre todo las micro y pequeñas empresas no manejamos muy bien, son las estrategias de marketing relacional, de desarrollo de cliente. Ahí la mayoría de los emprendedores es completamente ignorante de que eso existe y no gestionan a sus clientes en el tiempo en términos de manejar información de sus clientes y desarrollarlo. Mm, mm. Sí, yo te pregunto, he visto también en los mismos clientes del centro de Osorno que les preguntamos, bueno, ¿y cómo son tus clientes? Así como que caen, no, hombres, mujeres, así. Y de a poco se van dando cuenta esa información que es valiosa. Oye, Marco, si se te ocurre alguna otra locura para hacer en junio o julio, bienvenido. Podríamos hacer algo también, así como lo que estamos hablando, marketing comunitario, lo que se viene ahora también, que hemos hablado en otros temas y hemos visto también hacer mucha comunidad, volver a lo local, a lo local, háblese de no una empresa multinacional china, sino que a lo local Chile, a eso nos referimos, porque el territorio es bien largo y extenso, pero a eso, de cuidar lo nuestro, nuestras tradiciones, y ser como más Y también yo creo que de marketing repente comunitario. puede ser en algo más vinculado de repente a propuesta de valor y justamente construcción de productos y servicios innovadores más como en la práctica, que es un poco la aplicación de lo que vimos hoy día, cómo lo llevo y cómo construyo con eso en el fondo algo que realmente agregue valor basado en todas las tendencias hoy día, desde el análisis de tendencias hasta, como te decía, la propuesta de valor, y después el paquete desagregado de productos y servicios y el cómo lo voy a vender. Ya pues, démosle entonces por interno. Muchas gracias. Súper. Estamos No, entonces listos. igualmente a ustedes, muchas gracias a todos y sobre todo también a la audiencia, a los que se quedaron, la verdad que un placer. Muy bien, damos por entonces terminada la jornada de hoy día.
Muchas gracias y esperamos verlos también en otra jornada del Centro de Negocios de Cercotec de Osorno. Bienvenidos.